Arturo Gutiérrez presenta Ejemplaridad en novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. Un proyecto final para la clase Español 66-75 en Idaho State University. Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares, España, el 29 de septiembre de 1547. Participó en la batalla de Lepanto en 1571. Herido, perdió el uso de la mano izquierda y se le llamó el Manco de Lepanto. Fue prisionero en Argel durante 5 años, tras ser capturado por piratas turcos. Fue autor de Don Quijote de la Mancha, considerada la primera novela moderna. Murió en Madrid el 22 de abril de 1616. Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. Fue publicada por primera vez en 1613. La primera edición fue impresa en Madrid por la imprenta de Juan de la Cuesta. Incluye 12 novelas cortas, presentadas como ejemplos de conducta moral y estilo literario. Américo Castro, en su artículo La ejemplaridad de las novelas cervantinas, nos dice que las novelas ejemplares son el primer libro publicado después del gran éxito del Quijote y de haber comenzado a paladear por fin las dulzuras de sentirse reconocido por príncipes de la Iglesia y por grandes de España. El nombre de Cervantes en aquel tiempo corría por el mundo hispano y trascendía a otros países. Esto nos da una perspectiva de la posición social en la que se encontraba el autor de novelas ejemplares. Por su parte, Joaquín Casalduero, en su artículo Sentido y forma de las novelas ejemplares, nos dice que entender a Cervantes como hombre y como artista dentro de la época que le tocó vivir, la del barroco contrarreformista, nos ayudará mejor a entender las razones por las que el autor posiblemente escribió y publicó esta obra. Y como comenta este crítico literario, debemos entonces definir lo que significa barroco. Barroco es un estilo literario caracterizado por una rica ornamentación del lenguaje, conseguida mediante abundantes elementos retóricos. Por lo tanto, podremos encontrar ironía, parodia, metáfora, alegoría, metanarrativa y otros tantos elementos retóricos en esta obra de Cervantes. Joaquín Casalduero también nos dice que las novelas ejemplares comienzan siempre con un fondo decorativo muy rico de expresión que o bien por medio del contraste o bien de la reduplicación está dando el tono de la obra y encierra su núcleo generador. Nos dice que las novelas ejemplares no son documentos góticos, no son ejemplos que enseñan, son ideas que se adentran en el corazón, que inundan el alma con la luz de lo esencial. No deben leerse para aprender algo. No se tienen que leer como novelas de tesis, no hay que buscar en ellas moral o moraleja de ninguna clase. Él explica que de acuerdo al género barroco, esta obra está llena de belleza. Cervantes, por lo tanto, explica este autor, no escribe ejemplos que hagan más claro y persuasivo lo que él afirma. En cuanto a la contrarreforma, dice que no deja de sentir la obra de arte como belleza, sino que por lo contrario, el barroco es una de las épocas que ha tenido mayor sensibilidad para lo bello. Él dice entonces que el modo en el que Cervantes presenta la poesía es un modo en el que deleita y enseña a cuantos con ella comunican. Esta es de hecho una cita de la obra misma. Es la misma fórmula clásica, de aquí el riesgo de no comprender a Cervantes ni a la contrarreforma.
de no comprender la ejemplaridad de las novelas. La poesía no nos enseña amablemente una serie de preceptos o reglas morales, un conjunto de conocimientos prácticos. El deleite de la poesía es una iluminación interior, una evidencia, un transporte exaltado que eleva el alma a la región de lo esencial. Casalduero también dice que los héroes de Cervantes en realidad no tienen voluntad de ser, son. No obedecen a una voz interior que los seduce y atormenta, se sienten constreñidos por una fuerza que los dirige. Por lo tanto, Cervantes, como autor de ellos, funge como si fuese el Dios que los ha creado. Los héroes barrocos de las novelas ejemplares no viven en la sociedad, sino en el corazón de los hombres, inspirándolos, sirviéndoles de guía, incitándoles al bien, exigiéndoles los esfuerzos máximos. Joaquín Casualdero también propone que el barroco lo que se propone es sublimar la realidad, elevarla hasta un plano de sustancias y esencias. No va en busca de seres idealizados, sino de ideales, ejemplos vivos de virtud. Por lo tanto, dice que los personajes principales ni son caracteres ni personificaciones de vicios o de virtudes, sino entes ideales en una acción ideal. Lo que caracteriza a la España del siglo XVII, según Casalduero, no es la existencia de un mundo de pícaros. Lo que caracteriza a la España del siglo XVII es el valor quijotesco que tienen los mejores hombres de esa época, los cuales van directamente en busca del mal, no paran hasta descubrirlo y explotarlo en toda la extensión de su dilatado dominio, y audazmente lo exponen a la mirada temblorosa de los hombres. El hombre barroco, por lo tanto, exclama: no he de callar, por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo. Y entonces, ¿qué significa contrarreforma? Contrarreforma se refiere a un movimiento religioso, intelectual y político destinado a combatir la reforma. Pero, ¿de qué reforma hablaba Cervantes? ¿A qué reforma estaba refiriéndose? Pues la obra de Cervantes critica aspectos de la reforma como el prejuicio social y la diferencia de clases que ya estaba establecida en la España de esa época. También la obra de Cervantes critica la corrupción que existía en el sistema judicial. Del mismo modo, critica el poder del clero y las reformas económicas. Cervantes no apunta a una sola reforma concreta, sino que utiliza el humor, la sátira y la ficción como herramientas para criticar los efectos de un sistema reformado en teoría, pero corrupto, desigual y lleno de contradicciones en la práctica. Esto es una práctica literaria ejemplar. ¿Y qué significa ejemplaridad? Ejemplaridad se refiere a una cualidad de ejemplar, y ejemplar como tal que sirve de ejemplo. Puede ser un ejemplo positivo o puede ser un ejemplo negativo. La crítica Carmen María Pujante Segura, en su artículo La idea de la ejemplaridad desde el exilio español, ejemplos de novelas cortas y del cervantismo, menciona que ser ejemplar significa representar un modelo digno de imitación o mímesis, ya sea por razones éticas o morales, ya sea por motivos estéticos o artísticos. La idea de la ejemplaridad no circunscrita ni a una época ni a un género, sin embargo, en la historia literaria ha quedado asociada, si no sancionada o incluso canonizada, con determinados autores. Cervantes, por ejemplo. También dice que tanto las premisas literarias como las filológicas e incluso historiográficas vendrían a confirmar que, tras el Quijote, las novelas ejemplares de Cervantes gozan de saludable recepción, y también que la búsqueda o el postulado de una idea de ejemplaridad se puede rastrear de manera constante hasta el día de hoy. Ella concluye que Cervantes mismo nunca cerró interpretaciones, bien al contrario, pues no lo hizo en ningún sentido tampoco el moral, postulando lecturas humanas desde el valor de la libertad. No se puede
ni se quiere desvincular lo ético de lo estético, en esa idea de ejemplaridad. Resultan indisolubles, pues solo una obra que técnica, formal o estructuralmente es abierta y libre puede albergar un mensaje de libertad, lo que le vale además su perenne modernidad, canonización y recepción. Volviendo a la opinión de Américo Castro, él menciona: hay en las novelitas de Cervantes dos aspectos fácilmente distinguibles: la finalidad moral de los relatos y la pretensión de que sean morales, manifestada por el autor mismo en su prólogo. Cervantes quiso escribir en forma grata a la sociedad de mayor rango en tiempos de Felipe III. Cervantes está interesado en dibujar la perspectiva social de sus narraciones y sale de ellas para decir: si por algún modo alcanzara que la lección de estas novelas pudiera inducir a quien las leyera algún mal deseo o pensamiento, antes me cortara la mano con que las escribí que sacarlas al público. Un modo bastante irónico de confundir al lector sobre el contenido real de sus novelas ejemplares. Entonces, ¿cuáles son las lecciones morales que nos ofrece? Bien, estas no son las únicas lecciones que podemos encontrar, pero vamos a mencionarlas de acuerdo a lo que cubrimos en este curso. La Gitanilla, por ejemplo, nos ofrece la lección moral de el poder de la virtud y la honestidad, ya que muestra cómo la virtud y el honor prevalecen por encima del origen social o las apariencias. El coloquio de los perros, por su parte, nos muestra la lección moral de las apariencias engañan, ya que usa animales parlantes para hacer críticas sociales y revelar hipocresías humanas. Rinconete y Cortadillo nos ofrece la lección moral, que es la crítica a los vicios sociales, puesto que ofrece una sátira de la criminalidad organizada, mostrando cómo incluso los delincuentes tienen jerarquías y normas absurdas. El celoso extremeño, por su parte, ofrece la lección moral del valor del arrepentimiento y la redención, cuando Carrizales reconoce su culpa por haber intentado forzar el destino y entonces resuelve devolver la libertad a su esposa. La española inglesa ofrece la lección moral del amor verdadero triunfa sobre los obstáculos, cuando el amor entre Isabel y Ricaredo sobrevive a guerras, secuestros y diferencias religiosas. Y finalmente, la lección moral que también Rinconete y Cortadillo ofrecen sobre la inteligencia y la astucia, ya que esta obra permite a dos jóvenes pícaros adaptarse y moverse dentro de un sistema corrupto. En conjunto, las novelas ejemplares ofrecen una visión moralizadora, pero también irónica y crítica de la sociedad española del Siglo de Oro, con una constante invitación a reflexionar sobre el comportamiento humano. Lo anterior las convierte en ejemplares. Espero que hayas disfrutado esta presentación de Ejemplaridad en novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. Gracias por tu atención.